y con ello se dio inicio al funcionamiento de la UNA con 3 facultades: la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina y la Facultad de Matemáticas. Posteriormente tuvimos que pasar mucho tiempo hasta que en el año 1960 se da la creación de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y en ese entonces esta ley de educación superior de 1889 regía solamente para 2 universidades. Pero la primera ley de educación superior en el Paraguay es la de 1980. La de 1980, que es la ley 828/1980, y es muy importante porque por primera vez en el Paraguay se establece una legislación sobre la educación superior en el Paraguay. En primer lugar, en el artículo primero, algunos detalles nada más de esta ley voy a presentar. Las universidades creadas e integradas al sistema educativo nacional son entidades autónomas de investigación y estudios superiores y de formación profesional sin fines de lucro, creada por el Estado o por asociaciones privadas o mixtas, integradas al sistema educativo nacional. Esto reza el artículo 1 de la ley 828, y que habla de un aspecto fundamental que hoy día se da para la discusión, que es el aspecto de, entre comillas, sin fines de lucro. Entonces, es importante saber de que las universidades, especialmente la de gestión privada, tienen fines que no son declarados directamente, como alcanzar algo de lucro para que la universidad pueda invertir en sus mejoras. Entonces, esta es el artículo 1, y lo que sí llama la atención es los fines de la universidad en el artículo 2. Y esos fines coinciden hasta el presente. Pasaron varias leyes de educación superior y los fines siguen siendo la investigación científica, la formación integral del ser humano a través del cultivo de las ciencias, las artes y las letras, el fomento y la difusión de la cultura, en especial en cuanto haga relación al patrimonio espiritual de la nación. Esto hay que entender que se dio durante el gobierno del presidente Stroessner. La extensión universitaria y la consideración académica de la problemática nacional. Esto en aquel entonces tenía 5 fines, pero hoy día las universidades tienen 3 fines fundamentales, que son la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Estos 3 fines, recordemos, fueron reafirmados en el Congreso Mundial de Educación Superior que se dio en París en el año 1998, en donde se vuelve a confirmar el compromiso o los fines que tienen las universidades en cuanto al funcionamiento de ellas. Entonces, las universidades tienen ese compromiso de la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Posteriormente, vamos a algo que es importante también. En esta ley del 828 establece muy bien de qué manera se van a crear las universidades. Algo muy importante que ustedes deben manejarlo. El artículo 4 dice
que el Poder Ejecutivo podrá crear las universidades necesarias en cualquiera de las regiones del país conforme a los requerimientos socioeconómicos y culturales y a la política educativa nacional, cuya carta orgánica será sometida a la aprobación del Poder Legislativo. Entonces, anteriormente, con esta ley, se daba la posibilidad al presidente de la República a disponer de la creación de una universidad. Específicamente, durante el gobierno del presidente Stroessner, la única universidad creada en ese periodo fue la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, que fue creada bajo el patrocinio de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Entonces, universidad pública prácticamente no se dio la creación de ninguna de ellas durante el gobierno del presidente Stroessner. Durante el gobierno del general Andrés Rodríguez se producen las primeras creaciones de universidades privadas, como la de Columbia, la Universidad del Norte, la Universidad Autónoma de Asunción, que son creadas por decreto del Poder Ejecutivo. Entonces es muy interesante este punto que, que resalta la ley 828 del año 1980. Entonces, habla también del gobierno de las universidades, será ejercido por un rector y un consejo superior, que hasta hoy día se sigue funcionando de esta manera, aunque actualmente se funciona también la asamblea universitaria que está encima de estos dos estamentos. En cuanto al eh, algo que hasta hoy día se mantiene es que los títulos y diplomas serán refrendados por el Ministerio de Educación. Hasta hoy día este proceso se sigue cumpliendo de registrar los títulos en el Ministerio de Educación. Algo muy, muy interesante en el artículo 12 de la 828 habla de la autonomía universitaria y reglamenta muy bien este artículo. La autonomía universitaria establecida por esta ley implica la libertad de docentes e investigadores de exponer e indagar con criterio científico las cuestiones atinentes a la disciplina que cultiva. Y la observación, ella no autoriza la relación dentro de los recintos universitarios de cualquier actividad que asuma forma de militancia, agitación, propaganda, proselitismo o adoctrinamiento político partidario. O sea, no se podía utilizar la autonomía universitaria como argumento para estos fines. Entonces, y organiza también el escalafón docente que hasta hoy día tenemos en la Universidad Nacional de Asunción, que se inicia como profesor asistente, adjunto, titular y termina siendo profesor emérito una vez que se, se produzca la jubilación del docente. Es importante saber de que el derecho a la cátedra proveída en titularidad dura 10 años. Un docente que gana un concurso de cátedra tenía una estabilidad por 10 años. A los 10 años esto se revalidaba, se concursaba. Si había forma de ascender en el escalafón, uno subía como adjunto y podía quedarse unos 10 años más y siguiente ascenso a titular y completaba los 30 años de servicio
en la Universidad Nacional de Asunción principalmente. Entonces, es un punto muy interesante a ser tenido en cuenta de que, de que la universidad este, permitía una estabilidad de eh, por lo menos 10 años. 10 años. Esto facilitaba porque uno tenía la tranquilidad laboral por este periodo de tiempo. Entonces, uno puede estar tranquilo en ese sentido laboralmente porque lo que más nos preocupa a veces es la inestabilidad, no poder hacer ningún compromiso económico, no poder planificar préstamos a largo plazo, porque si uno no tiene la garantía de estar cierto tiempo en la cátedra, no puede hacer nada de esos compromisos. Entonces, esta ley del año 1980, con sus luces y sus sombras, con sus debilidades y fortalezas, constituyen una herramienta muy importante porque con esto se, se empezó a poner un orden jurídico a la educación universitaria en el Paraguay. Y en el artículo 26 dice la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica del Paraguay, Nuestra Señora de la Asunción, se regirán por sus eh, respectivas leyes. Le pido un momentito de pausa, por favor. Un momentito.
El profe pidió tiempo, compañera. Ahí estoy otra vez. Ahí estoy otra vez. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, le estaba diciendo de que el artículo 26 exclusivamente habla de estas dos universidades y les permite que ambas universidades puedan regirse por sus respectivas leyes. Esta ley se sancionó el 18 de noviembre de 1980. Tiene, por supuesto, muchas lagunas, muchos aspectos que hoy día ya no son considerados, pero hay que entender que de acuerdo al tiempo histórico, este decreto fue escrito, fue sacado, y bueno, fue la primera ley de educación superior en el Paraguay. Hago una observación de que de acuerdo a el fundamento, la base legal de esta ley era la Constitución Nacional de 1967. Posteriormente, como todos sabemos, ocurrió el golpe militar del año 1989, el 2 y 3 de febrero. Asume el general Andrés Rodríguez como presidente de la República, se inicia el proceso de transición a la democracia y por supuesto esto afectó a la educación en el Paraguay. Sabemos bien de que en 1990 se inicia el proceso de construcción de la reforma educativa que fue implementado en el año 1994. Y ocurre también algo fundamental que es la sanción de una nueva constitución de carácter democrático del año 1992, 22 de junio de 1992. También podemos mencionar eh, de que a partir de tener una constitución de carácter democrática y de que el Paraguay empiece a tener un sistema de vida política en democracia o en transición a la democracia, también se requirió una nueva ley de universidades, de educación superior. Y acá hago la mención que en la ley 828 de 1980 ya se hizo mención del Consejo de Universidades, pero por supuesto no funcionaba porque había nada más que dos universidades y esto se amplía
y con la ley 136/1993 nace el Consejo de Universidades como un ente rector de la educación universitaria en el Paraguay. Esto es muy importante, gente linda, porque a partir de esta nueva ley, la 136, empieza a funcionar un estamento técnico que es el Consejo de Universidades. Y este Consejo de Universidades era el estamento responsable de la apertura de una nueva universidad o de la clausura de una universidad. Entonces, el Consejo de Universidades entró a tener un rol muy preponderante, un rol muy importante, porque a partir de la sanción de la ley 136/93, se empezó las universidades que fueron creadas ya con esta ley, ya tuvieron el dictamen, el parecer favorable del Consejo de Universidades, de un ente técnico. Anteriormente, el presidente de la República tenía la potestad de crear o no crear una universidad. Entonces, interesante esta, esta cuestión, estos cambios que se realizan en la legislatura de la educación superior en el Paraguay. Entonces, también se amplían los fines de la educación universitaria. Con la ley 136 se habla del desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la democracia y la libertad. Este primer fin ya para que marca una diferencia, pero abismal, entre la 828 y la nueva ley que ya fue aprobada en el periodo democrático del Paraguay. La enseñanza y la formación profesional era otro de los fines, la investigación, por supuesto, el servicio a la colectividad es lo que hoy llamamos responsabilidad social, el fomento y la difusión de la cultura universal y en particular la cultura nacional, la extensión universitaria y el estudio de la problemática nacional. Lo más resaltante en cuanto a los fines en esta nueva ley, es lo que hace mención al desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la democracia y la libertad. Esto es fundamental porque el poder ejecutivo dejó de tener, digámosle, una injerencia abierta directa. Esto, por supuesto, su aplicación fue un poco tardía. Para que ustedes tengan una idea, esta ley fue sancionada en 1993, pero recién en la elección de rector del año 2004, en el año 2004, por primera vez, la elección se hizo de manera democrática, sin la injerencia del Poder Ejecutivo, en donde hubo elecciones en la Asamblea Universitaria y siendo elegido el ingeniero agrónomo Pedro González como rector de la Universidad Nacional de Asunción. Los anteriores rectores fueron elegidos por el Poder Ejecutivo. Entonces, estos son cambios muy importantes. El tema de la implementación de los valores de la democracia y la libertad y el servicio a la colectividad, es decir, la responsabilidad social de las universidades.
Esto es muy, muy importante. Y el artículo 4 de esta ley es fundamental. El artículo 4 de la 136 dice: las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas previo dictamen favorable y fundado del Consejo. Requisitos, y ahí aparece si tiene infraestructura. Nosotros sabemos bien de que muchísimas universidades en nuestro país fueron creadas sin tener la mínima condición para que sea una universidad. No tienen campus, no tienen una sede edilicia seria. Entonces, fueron creadas en otras condiciones. También es importante saber de que la autonomía universitaria era reconocida por esta ley, y también se habla del gobierno de las universidades. Esto sería siendo siempre el rector y el consejo superior, y también seguía el mismo concepto en cuanto a los títulos y diplomas que tenían que ser registrados por, por el Ministerio de Educación. Otro punto importante también de que eh, un aspecto sobre la libertad académica. Este es un tema muy interesante. ¿A qué se refiere la libertad académica? A la posibilidad de indagar o exponer con sentido crítico las cuestiones afines a su disciplina, que se desarrolla, y se busca la verdad con rigor científico, más allá de las limitaciones ideológicas de origen político, social, económico, religioso o de cualquier otra naturaleza. A eso se refiere la libertad académica. No de desarrollar lo que a uno se le cante. No, en ese sentido no está expreso la libertad académica. En cuanto a la docencia universitaria, se habla de las categorías de la docencia universitaria, como sus deberes, atribuciones y sus formas, que están establecidas en los estatutos de cada universidad. Eh, y se crea el Consejo de Universidades en el artículo 13, y este Consejo de Universidades fue fundamental en un principio, hasta que chocó con intereses económicos y políticos de personas influyentes de nuestro país. Y al tocar esos intereses, estas personas influyentes buscaron eliminar el Consejo de Universidades para que se pueda decidir de otra manera en el mundo universitario. Eh, Seguimos con la 136. A ver un poco. Sí, la 136 mantiene muchos de los artículos de la, de la ley 828 del año 1980. Posteriormente, la siguiente legislación que aparece en el, en el Paraguay es la ley 1264, una ley poco mencionada, una ley poco conocida, pero que es fundamental. Esta es la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, que incluye la escolar básica, la educación media, la terciaria no universitaria y la universitaria. Entonces, justamente
en esta ley es lo que muchos utilizan para los amparos ante una universidad cuando tienen una dificultad, porque el artículo 1 habla de que todo habitante de la República tiene derecho a una educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realizará en el contexto de la cultura de la comunidad. Entonces, cuando algunos creen que se le atenta en sus derechos, acuden a la justicia, acuden a un amparo, justamente eh, mencionando aspectos de la ley 1264 del año 1998. Esta ley rara vez se menciona y en el artículo 8 se consagra la condición de la autonomía de las universidades y dice de que eh, las universidades deberán tener sus propios estatutos y su propia forma de gobierno. Después, ya saltamos al artículo 48, 40, sí, 47. El artículo 47, 48, 49 hasta el 53 hace referencia a las universidades. Entonces, es importante entender de que eh, esta legislación permite ubicar en el contexto adecuado a las universidades. La ley, la ley general de educación muy pocas veces es mencionada porque siempre se utiliza o la Constitución Nacional o la Ley de Educación Superior que esté vigente en ese momento. Muy bien. Después, esta ley de educación, la Ley General de Educación, tenemos otra ley que tuvo un impacto muy importante en nuestro país, es la ley de creación de la ANEAES, la 2072. En el año 2002, 2003, 2003 creo que, se crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Esto es sumamente importante porque hasta ese entonces la educación superior en el Paraguay no tenía, no tenía un sistema de control de calidad. Eh, la, cada uno funcionaba de acuerdo a su parecer, a su digámosle, a su criterio institucional. Y la 2072 empieza a poner digámosle, a mover las estructuras, a condicionarles a las universidades a que permanentemente estén en un sistema de control de calidad permanente. Por eso se establece en el artículo 21 el sistema de acreditación que, de acuerdo a lo, este, a lo establecido, permitirá que las instituciones educativas funcionen con criterios de calidad aprobados por la ANEAES. Y sabemos bien de que
el proceso de autoevaluación especialmente las carreras de grado, tuvieron un auge, pero digámosle terriblemente, exponencialmente a partir del 2016. Entre el 2016, prácticamente 2014 al 2020, un periodo de 6 años aproximadamente del estallido del proceso de autoevaluación en el Paraguay. Por eso la creación de la Agencia Nacional de Acreditación de la Evaluación superior es muy importante para cualquier institución educativa, porque con ello se está ayornando permanentemente en búsqueda del mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos por la institución universitaria. El tema es importante también de que eh, eh, se decanta, por ejemplo, la ANEAES en su artículo 15 organiza las áreas de conocimiento, por ejemplo, para el proceso de acreditación. Se divide en 4 partes. La primera parte están todas las áreas de ciencia de la salud. En segundo lugar están las ciencias exactas e ingeniería. En tercer lugar, carreras de la vida y ecológicas, donde están la medicina, la biología. Y por último, este, por último, las ciencias humanas y sociales, donde estamos nosotros. En fin, esta ley de la 2072 tiene una importancia superlativa porque trajo un ordenamiento, obligó a las instituciones universitarias a mirarse, a hacer una mirada introspectiva, hacer una autoevaluación interna para tener una idea aproximada de lo que es, digámosle, la situación de la calidad educativa en nuestro país. Hace poquito, la ANEAES ha sido furiosamente atacada por sectores que no están de acuerdo con que sean evaluados. Entonces, esto generalmente va a repercutir en su estatus académico, y el grave problema que ocurre en nuestro país y que a veces se le ata de manos a la ANEAES es la cuestión de los amparos judiciales, o cuando una carrera o una institución, una universidad impide que una carrera se someta al proceso de acreditación o al proceso de autoevaluación con fines de acreditación, eh, digamos, eh, impide que esto se realice a través de algún amparo. Esto generalmente eh, repercute negativamente en la salud del sistema educativo nacional, porque egresan profesionales de instituciones universitarias no evaluadas con criterios de calidad. Entonces, se lanzan al mercado profesionales probablemente con formación incompleta, y que terminaría generando dificultades en el mundo laboral, pero este, pero lo que hace muy bien a la educación universitaria es justamente la llegada de la ANEAES para el proceso de autoevaluación
tanto de carreras de grado o de posgrado, como lo que ahora se está realizando, la autoevaluación institucional. Esto es interesante no para rankear a una universidad con fines de marketing, eh, sino para medir la calidad universitaria con fines productivos. Entonces, en este sentido, la ANEAES vino a poner un orden en la situación académica del Paraguay, del país. Entonces, un ente muy apetecido por algunos sectores, especialmente del sector político que tiene intereses en la educación universitaria, tienen eh, un alto interés la ANEAES y en su posible control a largo plazo. Después de la ley de la ANEAES, aparece la ley probablemente más nefasta de los últimos tiempos de la historia de la educación superior en el Paraguay. Probablemente la más nefasta, y algo hincapié en eso. ¿Por qué nefasta? Porque con la ley número 36/1993, el Estado paraguayo creó un ente técnico de control de las universidades, no un ente político. Crean un ente técnico y con eso, que es el Consejo de Universidades, a fin de evaluar y dictaminar si procede o no procede el proceso de acreditación de una carrera universitaria. Si uno tiene el visto bueno del Consejo de Universidades, puede aprobar la creación de una universidad y también la de nuevas carreras universitarias. Entonces, el Consejo de Universidades tiene un rol demasiado importante porque es la que regula la calidad en el sistema educativo universitario. Esto molestaba a cierto sector político de nuestro país, razón por la cual rápidamente idearon una nueva ley que fue la ley 2529. La ley 2529 que establecía digámosle, la eliminación del dictamen del Consejo de Universidades en una cuestión de creación de universidad. Esto fue mortal, gente linda. Esto fue mortal. ¿Por qué razón? Porque la ley 2529, conocida también como ley Marcos, porque fue planteado por el senador Juan Manuel Marcos, en ese entonces también rector propietario de la Universidad del Norte. Y aquí el problema consiste en lo siguiente. Al eliminar el dictamen del técnico del Consejo de Universidades, donde entonces se iba a aprobar la creación de la universidad directamente en el Congreso. La comisión
de Asuntos Universitarios o de Educación del Congreso era la única entidad, la única entidad que podía eh, crear una o cerrar una universidad en el Paraguay. Era solamente ya la universidad. Era solamente el poder legislativo, mejor dicho. Y esto que hizo prostituir la educación superior en el Paraguay. Y tuvimos muchísimos ejemplos que vimos por televisión, instituciones que negociaban títulos universitarios en 24 horas. Uno, si tenía el dinero suficiente, en 24 horas se convertía en egresado universitario de una entidad, de una entidad universitaria. Entonces, la 25-29 fue brutal porque no había control, no había un control técnico, no había una mirada técnica. El, el, el Consejo de Universidades podía dictaminar no aprobado, pero se dispuso que su dictamen no era vinculante para la creación de las universidades. Es decir, se le mató literalmente al Consejo de Universidades. Por más que no se cerró, su función era meramente descriptiva. No, se le quitó la función de, de digámosle, de controlar férreamente que un proyecto de universidad sea directamente el responsable de, digámosle, el responsable de crear una universidad. ¿Con qué criterio? Porque esto iba a la Comisión de Educación en el Senado, en diputados, y los diputados y senadores, ¿cómo aprobaban? Entra en el orden del día y una de las estrategias es poner allá en el orden 21, 22, 23, porque a esa altura ya los debates ya terminaban y caneoma la gente. Entonces, decía el presidente del Congreso, a continuación, proyecto de creación de la Universidad de Buena Esperanza, proyecto de creación de una Universidad de Buena Esperanza en la ciudad de Capiatá. A consideración, se somete, no hay oposición, no hay opinión, se hace el público y allí generalmente por votación se realizaba el estudio que probablemente salía a favor del peticionante. Entonces, nadie sabía si, si la estructura de esa universidad estaba, digámosle, realmente habilitada, porque generalmente se aprobaba según criterio político y no según un criterio técnico. Por eso la 29, no, la 2529/2006 dio pie a la corrupción, porque necesitabas que un diputado mocione tu proyecto de universidad y pueda negociar digámosle, la apertura de una universidad con los legisladores eh, que están vigentes en ese momento. Cuando, cuando se dio la eliminación
del Consejo de Universidades, se abrió un grifo, se abrió la canilla para el derroche, el despilfarro, porque muchísimas instituciones universitarias fueron creadas sin la verdadera, la verdadera o el verdadero análisis crítico de una situación dada sobre el caso de una universidad determinada. Por eso no necesitabas tener la aprobación técnica, sino que tenías algunos amigos en diputados en el Senado y tenías asegurado la, la cuestión de la nueva universidad en ese lugar. Por eso, gente linda, anoten siempre esta ley 2529, que repito, eliminó al Consejo de Universidades en cuanto a sus dictámenes y dispusieron que el dictamen del Consejo de Universidades no será vinculante para la creación de una universidad. Por eso hago ese cambio y esto castigó a nuestro sistema educativo por mucho tiempo. Sin embargo, los 5 años que se vivió de manera anárquica en nuestro país, pudo ser sorteada, pudo ser, digámosle, recuperada cuando en el año 2010, con la ley con la ley 2013, no, perdón, la ley número 3973/2010, donde se le devuelve al Consejo de Universidades su estatus, lo que él era antes, y vuelve a ser, digámosle, algo de importancia para nosotros en cuanto a al funcionamiento de una universidad en nuestro país. Para mí, particularmente, esta ley 3973, que es conocida como la ley Hacha, porque su proponente fue el senador Sebastián Hacha. Entonces, a partir de allí, la disputa entre digámosle, lo técnico del Consejo de Universidades y el peso político de los senadores. Entonces, yo puedo decir de que el Consejo de Universidades vuelve a tomar las riendas de la educación superior y a partir de allí se vuelve a un ordenamiento jurídico en la educación superior en el Paraguay. Esa es la ley del año 2010, la 3973, que hizo que pueda volver a sentirse creíble el mundo universitario y con eso se puso en su lugar otra vez a los grandes responsables de la calidad de la educación superior en el Paraguay. Y actualmente rige la ley 4995,
La ley 4995 es la ley vigente, es la ley de educación superior vigente. Es muy interesante esta ley. Y un punto que quería compartir con ustedes, que es el tema de la creación del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Entonces, tenemos que saber un poquitito quién fue este responsable de, de que se mejore la calidad educativa en nuestro país. Y un detalle que a mí me parece importante que ustedes manejen y sepan es el de los tipos de cursos. ¿Qué tipos de cursos reconoce la Ley de Educación Superior en el Paraguay? Eso es muy importante porque tiene que ver mucho por el acceso a los concursos, para que la gente entra en los concursos. Y se habla de los cursos, cuáles son los cursos de posgrado principalmente en el Paraguay. Los cursos de posgrado, empezamos con actualización, especialización, maestría y convenio, y el doctorado. Capacitación, especialización, maestría y doctorado. Y acá hago la observación, en muchos lugares aparecen ofertas de diplomados, y los diplomados no figuran dentro de la sección 3 de los programas de posgrado de la Ley de Educación Superior actual. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque hasta el momento nadie tomó cartas en el asunto para intervenir algunas instituciones educativas de nivel superior que ofrecen cursos de diplomados sin que estos cursos sean reconocidos por el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES. Repito que por el artículo 64 de la Ley de Educación Superior, los únicos programas de posgrado reconocidos son las capacitaciones, las especializaciones y las maestrías y los doctorados. Entonces, en 4 niveles se divide nuestros programas de posgrado. Repito nuevamente, porque a mucha gente, a mi consideración, se le engaña con estos cursos. Sí, escucho. Ahí alguien levantó la mano. Sí, profesor. La verdad es que acá en la Politécnica, por ejemplo, hay muchísimos cursos de diplomados, Sí, pero no son considerados realmente, o por lo menos nosotros no lo consideramos como un curso de posgrado, porque muchos de los diplomados que realmente se dictan acá lo toman nuestros propios alumnos. Entonces nuestros propios alumnos están todavía en área de grado y no se los considera como un curso de posgrado, justamente basándonos también en lo que usted está comentando. sí, Sí te sirve para un concurso, digamos, como cualquier. O sea, yo hice un curso de 20 horas en Word y eso de repente te sirve para un concurso, ¿verdad? sí, Pero el diplomado en sí no tiene un peso, digamos, en un concurso docente, por ejemplo, como lo tendría un curso que uno de repente lo puede hacer gratis en línea. Otra cosa que yo suelo observar con el tema de los diplomados es el alto costo que tienen los diplomados, pero justamente no,
para mí por lo menos no tiene mucho sentido porque en el momento en el cual nosotros vamos a presentarnos en un concurso de oposición, el peso, digamos, que tiene un diplomado es ínfimo y yo no invertiría mucho en un diplomado, por ejemplo. Es mi percepción y conste que ya hice varios diplomados también, ¿verdad? Pero analizándolo de esa perspectiva, no, para Sí, mí por lo menos no tiene mucho valor. Es lo que quería compartir con usted, profesor. sí, excelente. Primero Oscar y después Alejandro. Dale, Oscar. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Y, profesor, yo te hago una consulta. Sí, Existen, por ejemplo, diplomados que dicta la Universidad de Chile. sí, Así como estaba diciendo el compañero, estos diplomados son bastante caros, ¿verdad? Oscilarían ahí cerca de casi una maestría. sí. Entonces, ¿qué valor le da la educación superior, la ley de la educación superior actualmente a estos diplomados internacionales? Acá nada, nada. Pero se sabe bien de que a veces algún conocido evalúa tu carpeta y te asigna un puntaje, lo que no debería ser, ¿verdad? Alejandro, Alejandro, Sí, buenos días, profesor, compañeros. sí, Sobre el punto de los diplomados, tocaste la llaga, profesor, ¿verdad? Si bien Zabalza habla de las nuevas ofertas educativas, ¿verdad? Y el fenómeno que se da con los posgrados, ¿verdad? El diplomado viene a ser una especie de también de extensión universitaria porque la única condición que se da en un diplomado es tener el bachillerato concluido, ¿verdad? Uno que tenga el bachillerato concluido y tenga el interés de hacer de ese curso digamos decir, de formación que tiene un aval, entre comillas, universitario, de repente da un interés y también confunda a la ciudadanía en de repente blanquearse en ciertas situaciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener una especialización en didáctica universitaria que un diplomado en educación no formal, por ejemplo, ¿verdad? Porque se están creando así muchos diplomados extragalácticos, ¿verdad? Con nombres muy rimbombantes y que eso hace que las personas queramos entrar, ¿verdad? Doy un ejemplo. Hace poco estaba viendo diplomado en historia del Paraguay, ¿verdad? Y el único requisito era que tener el bachillerato concluido y las ganas de estudiar, ¿verdad? Pero es una parte de la extensión universitaria que tiene la institución como compromiso asumido porque es abierto para todo público. Pero a los rigores académicos, a lo que en este momento usted está señalando, es más, sería un curso no formal con un aval de una institución. En pocas palabras, lo que es el diplomado, porque no está regulado, no está arreglado, no hay un reglamento de diplomados, entonces uno puede tener diplomados propios, ¿verdad? Que cada institución de educación superior puede hacer su diplomado con el énfasis de aportar algún tipo de conocimiento a la sociedad, ¿verdad? Pero no hay que confundir que los diplomados no son profesionalizantes. Eso es lo que es importante excelente, señalar, ¿verdad? excelente, pero excelente, Alejandro. Tanto Miguel, Oscar y Alejandro dieron conceptos espectaculares porque mucha gente se endeudan, hacen préstamos, porque el nombre del diplomado es espectacular. Por ejemplo, te pone diplomado en inteligencia artificial y 1.000 personas se te va a conectar. O inclusión educativa, diplomado en inclusión educativa, que está de moda. De cabeza la gente se va a ir. No van a pensar si está aprobado, no está aprobado, no está habilitado. Después van a recurrir a cuestionar el curso. ¿Sí, Oscar? Sí, profesor. Para cerrar nomás el punto, así como estaba diciendo Alejandro, hay no quería decir nombres, pero hay un diplomado, por ejemplo, en bioderecho y medicina legal
que está lanzando la Universidad Americana. Y me llamó mucho la atención, una forma de llamar a la convocatoria es que ellos dan 5 puntos para el concurso a través del Consejo de la Magistratura. O sea, ellos te dicen que si vos haces el diplomado te van a dar 5 puntos para cualquier concurso público y seduce bastante eso. El problema es que si le ganas el concurso a un peso pesado, le ganaste por 2 puntos y justamente ese punto de tu diplomado hizo la diferencia. Ese peso pesado en el mundo de la jurisprudencia te va a impugnar tu diplomado y te va a ganar, y porque no está estipulado en el artículo 64 de la ley de educación superior. Entonces, allí también hay un problema, que porque el Consejo de la Magistratura acepta un curso no aprobado por ley, que no está en las leyes, en las generales de la ley. Ahí hay una falta misma y no sabemos, no quiero mal pensar que hay entre esa universidad privada y algún representante del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Que hace que tenga validez de 5 puntos ese diplomado en particular. Sí, Mayra. Mayra creo que levantó la mano. Hola. Sí, para comentar un poquito nomás mi experiencia con el diplomado. En la época de la pandemia, los docentes del MEC, ¿verdad?, que están ahí, hicieron un diplomado en aprendizaje híbrido. En esa época realmente sirvió muchísimo ese curso porque no sé cuántos docentes se presentaron, aprendimos muchísimo, compañeras mías también, y solamente valió 5 puntos, pero realmente hasta ahora quedó eso, porque aprendimos a usar Zoom, todas las plataformas, fue realmente de mucha ayuda. Y después está el otro lado también, ¿verdad?, de que no amplía tu perfil profesional, solamente amplía tu conocimiento, ¿verdad?, el aprendizaje y obviamente la aplicación que le des después. Exactamente. Gloria, te escucho. Sí, muy buenos días. Con respecto, también quería hacer unos comentarios. Justamente varias universidades privadas, y más en esta época en la que la mayoría también están en el proceso de acreditación de sus carreras de posgrado, están justamente lanzando diplomados en pedagogía universitaria, ya que la Ley de Educación Superior lo que solicita es como mínimo una capacitación en pedagogía o especialización, maestrías, que cada uno tiene un cierto porcentaje, ¿verdad? En este caso, no sé si, a modo de comentario, estas universidades raramente acaso pueden ellos equiparar o considerar una equiparación de un diplomado con una capacitación. ¿Cómo se podría ver eso antes por ejemplo, la ANEA es presentar a los docentes como capacitados, como formados solamente con un diplomado? Porque eso no podría servir como para ser un docente de posgrado, me imagino, ¿verdad? La ley para posgrado es tener didáctica universitaria. Es una condición sine qua non. No estoy encontrando el artículo exactamente. Creo que es el 48 o el 47. Por ahí está el requisito, que tiene que ser exclusivamente haber tenido el curso de didáctica universitaria para acceder a la docencia en la universidad. Sí, Alejandro. Sí, sobre el punto que dijo la compañera profesor, ahí se da una laguna muy interesante con relación a lo que usted está diciendo, ¿verdad? Se establece muy bien lo que es capacitación, especialización, maestría y doctorado de acuerdo a una carga horaria. Pero en atención a la ley 4995 y también la
reglamentación del CONES, uno a partir de tener un aval de capacitación, o que sea por al menos 100, más de 100 horas de formación, ya te habilita la docencia. Hay una laguna, no es una condición necesaria la especialización como anteriormente teníamos entendido, ¿verdad? Que uno tendría que ser especialista en educación superior o docencia universitaria. Diversas formas ahora se está llamando, didáctica, docencia para la educación superior, etcétera, ¿verdad? Pero en esa reglamentación que hace el CONES, si uno tiene una capacitación dentro de ese marco de horas que está en la ley, uno ya puede ejercer la docencia, ¿verdad? Deja una laguna muy, pero muy grande, porque aquella persona que se recibió recién hizo una capacitación mayor a 100 horas y que está registrado en el MEC, puede ya ejercer la docencia universitaria, ¿verdad? Y tiene prácticamente los mismos derechos que aquel que tiene una maestría o incluso años en la docencia, ¿verdad? Eso es triste en lo que nuestro material del módulo anterior, o sea, de la clase anterior, donde habla de la precarización de la docencia universitaria por la masificación. No tenemos tiempo para formar tanto docente universitario, entonces generamos esos tipos de instrumentos legales para ejercer. Y lo mismo pasa con la medicina. Uno puede operar sin ser cirujano, ¿verdad? Con tal de que tenga el título de médico. Y esto no se cambió. Y tampoco no existe una ley de especialidades médicas, ¿verdad? Eso nomás quería agregar. Excelente, Alejandro. Gloria. Sí, profesor, encontré el artículo 38, ¿eh? El artículo 38 en el inciso B, ahí menciona justamente que entre los requisitos la capacitación pedagógica en educación superior. 38, espera que 38 dice, para ejercer la docencia y la investigación en la educación superior, sí, capacitación pedagógica en la educación superior, sí, a partir de esto es correcto porque a partir de capacitación reconoce la ley de educación superior, sí, Alejandro. Exacto. Y gracias, eso viene a contrastar, ¿verdad? Para el ejercicio del magisterio nacional tenés que tener título habilitante, idoneidad profesional y honorabilidad, dice la Ley General de Educación, ¿verdad? Es decir, para estar en el magisterio nacional tenés que tener matrícula docente. Nerecuelan de matrícula docente, nerecuelan de habilitación pedagógica, nerecatuira en la magisterio nacional, ¿ve? Y eso no se da en la educación superior. ¿Será por el tema de la libre cátedra? Porque nosotros no tenemos una matrícula de docente de la universidad, ¿verdad? Por eso siempre me llamó la atención eso. Como para enseñar en pregrado tenemos que tener matrícula, y para enseñar en grado y posgrado es solamente una capacitación, ¿verdad? Queda otra laguna también. Totalmente de acuerdo. Por eso es importante conocer el sistema de la educación superior para tener una mirada amplia de la situación del mundo universitario de nuestro país. Por eso, y estoy contento de que sirva este módulo precisamente para despertar así las miradas y la conciencia sobre cómo está la estructura del sistema educativo paraguayo. Totalmente de acuerdo. Y el último punto, ya tocamos la última ley y ya está preparada la tarea en la plataforma, y por supuesto hay una semana de tiempo para que ustedes puedan alzarlo. De mi parte, yo considero que fue muy provechosa hoy la clase. Consulto si hay alguien que quiera consultar algo. Yo he terminado el desarrollo de las disposiciones legales que influyen en... un punto que me olvidé es para que ustedes tengan en cuenta y anoten la ley número 3588/2008, que es sobre la
admisión de títulos a nivel Mercosur. Acuérdense de que nosotros ya estamos en un proceso de integración regional y esta ley, si por ahí alguna vez ustedes tienen la oportunidad de salir al exterior a hacer docencia o investigación, ya sea en la Argentina, Uruguay, Brasil, países miembros del Mercosur, acuérdense de la 3588/2008 que establece la admisión de títulos y grados universitarios en el Mercosur. Entonces, de mi parte, espero que haya sido provechoso. Le agradezco a todos los compañeros y compañeras que aportaron hoy en la clase y les deseo un excelente resto de jornada y un buen descanso este domingo. Y está la tarea propuesta en la plataforma y por supuesto hasta el próximo fin de semana. Nos veremos el próximo sábado, gente linda. Hasta el sábado, profesor. Feliz fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta el Gracias, próximo profe. sábado. Hasta el próximo Muchísimas sábado. gracias. Hasta el sábado.